Hola, buenos días, ¿qué tal amigos memoriónicos? Hoy estamos en una entrevista muy especial porque vamos a hablar de una cosa que ya sabéis que a mí me encanta y que intento divulgar lo máximo posible sobre ello, que es educación financiera y específicamente temas de inversión. Y bueno, pues a veces os cuento yo cosas, pero qué mejor que os lo cuente yo, traer a gente realmente autorizada para hablar de inversión, a auténticos expertos en la materia que realmente pues os van a poder dar unas pinceladas de cómo iniciarnos en este mundo, sobre todo, y también, bueno, pues de que no todo el mundo tiene que vivir la inversión de la misma manera, hay muchos perfiles, y vamos a intentar dar una vuelta por todos esos perfiles bueno, que hay diferentes sensibilidades, según la edad, según lo que te quieras involucrar dentro de la inversión, y para todos vosotros, pues, vamos a intentar poneros en el camino correcto, en la senda bueno, pues eso, de la educación financiera, ¿no? Sin más preámbulos, voy aquí a saludar a los dos invitados. Manuel, Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, lo primero, encantado de que estéis aquí y encantado de, oye, poder compartir un rato con gente que, lo comentábamos antes, cada vez parece que hay un interés mayor por los temas financieros y por la inversión. Está calando un poco el discurso. Menos mal. Menos mal, ya era tocaba. hora, ¿no? Ya era hora. Yo llevo en esto de la información económica y financiera desde hace casi 20 años ya soy un viejo. Y la verdad es que sí he notado un cambio sustancial sobre la evolución de la cultura financiera en España. Antes hablabas de inversiones, hablabas de bolsa, etcétera, y era como predicar en el desierto. Muchísima gente no sabía en qué consistía, no tenía ningún interés por ello. Había una cultura muy enfocada a ladrillo, 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 ladrillo y ladrillo. Es verdad. Y no hay más. Y así acabamos. A ver, claro, hubo un pequeño problema en el año 2008-2009, estalló la burbuja inmobiliaria y de repente mucha gente despertó del sueño. Y eso que se había transmitido con tanta insistencia de que el ladrillo nunca baja, de repente, pues mucha gente se dio cuenta de que vaya si bajaba. Y se desplomó, de hecho, el precio. Tardó muchos años en recuperarse en algunos casos. En algunas zonas de España incluso no se ha recuperado jamás. Y a partir de ahí, pues yo creo que hubo un punto de inflexión. Y poco a poco también, incluso entre las nuevas generaciones, noto con gran alegría que la gente cada vez está más concienciada, de la necesidad de poner su dinero a trabajar, porque hay un enemigo invisible que nos afecta a todos, que se llama inflación. Y como no pongas tu dinero a trabajar, vas a tener un problema. Ahora hablamos de la inflación, pero con esto que decías, también es verdad que la inversión en bolsa tiene muchas menos barreras de entrada, ¿no? Porque, bueno, al final tú si quieres comprar una casa, un piso, vas a tener que poner una entrada, vas a tener que pagar un auténtico dineral en impuestos, y sin embargo, en bolsa eso no ocurre, puedes empezar con cantidades mucho más pequeñas. Sí, sin duda, puedes comenzar desde cero, ser propietario de empresas cotizadas tiene muchas ventajas, son activos reales. Y desde luego no supone lo mismo que tener que endeudarte, tener que dar una entrada. La problemática también relativa a la vivienda. La vivienda al fin y al cabo es un activo físico sobre el cual además pesan impuestos constantes, no solo sobre las ganancias. El hecho de tener una propiedad ya supone un coste desde el punto de vista fiscal. Rentabilizar la propiedad también tiene múltiples problemas, más en un país como es el caso de España, donde no se protege la propiedad privada y por lo tanto si quieres arrendarla y tienes la mala suerte de que te dejan de pagar, pues tienes un problemón. Esto no sucede con la bolsa y por lo tanto yo creo que las ventajas de la inversión en bolsa son muy superiores. Sí, ahí yo creo que en cuanto a barreras que decías, Borja, yo creo que hay dos barreras principales, ¿no? Es el conocimiento y luego el acceso, ¿no? Qué plataformas hay y que de manera física o virtual cómo acceder, ¿no? Yo creo que en ambos casos la evolución en España está siendo hiper buena. O sea, hay que lanzar también un mensaje de optimismo y parte de la culpa la tenéis vosotros como divulgadores de que la gente cada vez va sabiendo más y cada vez va teniendo un interés por formarse. Y luego en la parte de plataformas también antes estaba 100% bancarizado y luego hay herramientas ahora mismo muy por internet que son maravillosas, democratizadoras, en las que por costes absolutamente irrisorios tienes la capacidad, como ha dicho Manuel, de convertirte en lo más bonito que hay como inversor en bolsa, que es invertir en una compañía y ser ya empresario o parte de un proyecto empresarial.
muchas veces, si lo has elegido bien, proyectos empresariales muy interesantes que hacen el mundo mejor y que además te van a hacer más rico porque te van a proteger estupendamente de inflación o de mantener tu poder adquisitivo, ¿no? Sí, hablábamos de la inflación, ese impuesto silencioso que hay al patrimonio de la gente, pero es verdad que cuesta mucho que la gente empatice, ¿no? con cómo la inflación se come tu dinero, porque al final tú le dices, bueno, hombre, la inflación es lo ideal sería que fuera, ¿no?, un 2% anual. Pero luego te dicen, bueno, un 2% no es tanto, pues de aquí a que eso realmente lo note va a pasar mucho tiempo. Y luego también está el tema de que, claro, no es un dinero que te quiten directamente, sino que cuesta más ver, simplemente es que compro menos cosas con el mismo dinero, pero bueno, como que cuesta que la gente vea eso a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar o dar a entender a la gente lo que realmente, cómo realmente la inflación se come nuestro patrimonio? Bueno, aquí actúa justo al revés de cómo actúa el interés compuesto, que es la gran magia de la inversión en el ámbito de la bolsa. El interés compuesto, cuando tú inviertes, hace que tu patrimonio se multiplique de forma exponencial con el paso del tiempo. La inflación actúa exactamente igual, pero al revés, en términos negativos. Por norma, la inflación media en España, desde que estamos en el euro, porque antes de entrar en el euro, bajo la peseta, cruz y raya. Mucha gente nos verá que no ha vivido la peseta. Bueno, que le pregunten todos los que nos estén viendo, que le pregunten a sus si son jóvenes, a sus padres, cómo se vivía bajo la peseta, donde los tipos de interés para comprar una casa era de 2 dígitos, se hipotecaban con tipos de interés del 10, 15, del 20%. ¿Por qué? Porque la inflación era del 10, 15, del 20, del 30%. Había inflación en España de 2 dígitos, eso era lo habitual. Desde que estamos en el euro, pues la inflación digamos que se ha mantenido más estable. Pero incluso en el caso beneficioso del euro, la inflación media durante estos 20 y pico años, casi 25 años de moneda única, es del orden del 2% aproximadamente. Pero claro, un 2% año tras año tras año significa que al cabo de 10 años, tu poder adquisitivo, la cantidad de cosas o de servicios que puedes comprar con la misma cantidad de dinero, se reduce a la mitad. Por lo tanto, te has empobrecido pues un 50% como directamente no rentabilices tus ahorros. Esa es la gran desgracia de la inflación, que es un impuesto invisible, pero uno de los mayores enemigos de cualquier ahorrador y trabajador. Y ahí simplemente por puntualizar, que lo que ha dicho Manuel me parece muy interesante, es que sobre todo el que nos esté viendo y oyendo que no tenga un gran conocimiento financiero, yo creo que tiene que ser un denominador común el quitarles el miedo de si alguno siente, oye, a mí me dicen que la inflación es un 2%, pero a mí me parece que los precios han subido más. Es que hay que ver también cómo está calculada esa inflación y cómo nos la cuentan, ¿no? Y la inflación real subyacente o la inflación de lo que tú compras o lo que tú vendes puede ser distinta a esa y seguramente sea mucho más. Claro. Entonces, el que tenga esa sensibilidad o ese sentimiento, seguramente lo está pensando bien. Entonces, esa inflación, ¿cómo está calculada? Pues primero, hay veces que a los políticos no les gusta como la Celine y echan al tío que lo calculaba, por temas políticos hay un poco complicados. Y luego, incluso si no tienes mala intención, también la manera de calcularlo con una serie de índices hacen que el cálculo tenga limitaciones. Entonces hay muchas veces que alguno dirá, me dice que la inflación es un 3% este año y yo voy al supermercado y parece que han subido los precios un 40%. Entonces hay que tener en cuenta la inflación de lo que tú compras, ¿no? Claro. Y hay muchas cosas, cuando decías antes, Manuel, que la inflación en años anteriores no había habido tanta, depende de qué tipo de activo, ¿no? Había inflación en activos que estaban hiperhinchados por políticas monetarias de bancos centrales bastante irresponsables, en los que el precio del arroz a lo mejor no estaba subiendo, pero el precio de algunos activos financieros, por ejemplo la renta fija, era una burbuja espectacular, ¿no? Porque estaba a unos precios absolutamente irracionales, ¿no? Entonces hay que entender esa inflación, a mí cómo me afecta en lo que yo compro y lo que yo vendo. Y si tengo un sentimiento, una sensación de que es distinta a lo que me reportan, seguramente tenga yo razón, ¿vale? Porque claro, ese cálculo cuidado con él. Pues ahí queda eso, es claro, muy importante, de claro, la inflación se calcula en base a una cesta de productos y si lo que tú compras es justo los productos que más ha subido, pues tienes un problema, porque al final tú vas a sentir mucho más esa inflación. Vale, imaginaros que alguien, oye, quiere... Yo siempre digo que la salud financiera es un poco como tu salud de verdad. Es decir, tú desarrollas unos hábitos a lo largo de tu vida que no tienen por qué ser extremadamente complejos y gracias a desarrollar esos hábitos, pues tú vas a vivir en mejores condiciones, vas a vivir más y un poco con tu salud financiera es lo mismo, es desarrollar unos hábitos que no tienen por qué ser para nada complejos y puede que eso te haga llevar el resto de tu vida una relación sana con tu dinero. Vale.
imaginaros que alguien ha comprado este discurso, ¿no? Perfectamente, vale, tengo claro que tengo que hacer algo para preservar mi patrimonio o para aumentarlo, tal. ¿Qué es mejor empezar? ¿Por la inversión? ¿Por el ahorro? ¿Cómo veis esta parte? Bueno, yo creo que lo fundamental es, en primer lugar, tienes que ahorrar, tienes que tener ahorros para poder invertir. En España, fíjate, lo curioso del asunto es que en España hay ahorro, es cierto que hay menos ahorro del que sería óptimo, que el del que existe en otros muchos países, pues es un debate interesante, tiene sus causas, pero digamos que hay mucha gente que consigue ahorrar. La gran tragedia del español medio es que haciendo el esfuerzo de ahorrar, que no es ni más ni menos que sacrificar tu consumo presente con el fin de poder tener más capacidad de consumo futuro, es decir, no voy a gastar todo lo que gano con el fin de acumular para el futuro, la gente en España ahorra poco, pero sobre todo, y a mí es lo más preocupante, ahorra mal. ¿Por qué? Porque mucha gente que consigue ahorrar, y ya hace ese primer paso que es fundamental, luego lo deja en la cuenta corriente del banco y no le da, no es que no le dé absolutamente nada, que le da nada, sino que encima le cuesta dinero porque se cobran comisiones, con lo cual al impuesto de la inflación se le suma las comisiones que te cobra el banco. Por lo tanto, ahorra mal desde ese punto de vista. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ahorrar, y eso es fundamental, que es básicamente gastar menos de lo que ingresas. Y aquí da igual, este es otro mito muy extendido, da igual que ganes mucho o que ganes poco. Cualquiera de nosotros, y cualquiera de los que nos estén viendo, seguramente conocerán gente que gana mucho dinero. Yo conozco gente que gana mucho dinero y que vive ahogado. Y cuando quedo con él, lo veo asfixiado. Pero macho, pero que ganas 15.000 euros al mes. No puedo. ¿Pero por qué no puedes? Es la carrera de la rata, ¿no? Porque su nivel de vida, su nivel de gasto es idéntico a su nivel de ingresos, o incluso más, porque se ha endeudado, etcétera. Entonces vive asfixiado. Y al revés, conozco gente que es ahorradora, es austera, es responsable con el control de sus finanzas, y no ganando mucho es capaz de ahorrar y de construir un patrimonio. Por lo tanto, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es ahorrar, que es gastar siempre menos de lo que ingresas, con independencia de cuál sea tu nivel de ingresos. Todo el mundo tiene capacidad para ahorrar, y desde un ahorro muy pequeño que puede parecer ridículo, 50, 100, 150 euros, puedes empezar a construir tu patrimonio a largo plazo. Lógicamente, cuanto más capacidad de ahorro tengas y más tiempo le dediques, más patrimonio lograrás construir. Pero el primer paso es ahorrar, y una vez que ahorres, poner tu dinero a trabajar. Ahí muy de acuerdo. Además, Borja, me gustaba mucho cómo lanzabas la pregunta, un poco qué va primero, el ahorro o la inversión, y cómo lo ha argumentado Manuel, también muy interesante. Y ahí, simplemente por puntualizar, físicamente o realmente es como habéis dicho, primero tengo que ahorrar para luego poder invertir, pero hay una parte muy interesante, ¿no? Que es, como seres humanos, para hacer algo necesitamos motivación, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una formación y dices, hostia, aprendo y entiendo en qué puedo invertir y veo una ilusión de, si yo ahorro y ese ahorro lo pongo a funcionar con esa maravilla que comentaba antes Manuel del interés compuesto, yo ahorro hoy 100 y esos 100 se van a convertir en más de 100, cuando tengo esa inquietud y esa formación de ver solo esa posibilidad, eso me motiva mucho más para ahorrar más y ahorrar mejor, ¿no? Entonces, yo creo que no es esperar a tener dinero ahorrado para formarme, sino esa formación en cómo puedo invertir, en qué oportunidades hay, en qué posibilidades hay, me van a hacer que el ahorro sea mejor, y no solo mejor a nivel cuantitativo de cuánto, sino a nivel cualitativo de que me va a motivar y que me va a gustar. Y no solo, luego hablaremos mucho seguro de números porque somos muy numéricos, veamos también la parte humana también de motivación, de yo con ese dinero quiero aprender, ¿no? No solo hay la oportunidad de tenerlo como un depósito en el banco, sino qué cosas más puedo hacer. Puedo obtener una rentabilidad, pero además formándome en esto yo voy a convertirme en una persona mejor, más completa, le puedo contar esto a mis hijos o a mis amigos, y es algo que también no es una rentabilidad económica, pero es una rentabilidad en cuanto a tu capital humano, que también vale mucho dinero, ¿no? Luego hay un punto interesante que es que yo creo que es un también cambio de chip, y está muy relacionado con lo que comenta Francisco, que es el tema de la formación. Nadie nace aprendido, y por lo tanto es fundamental la formación para entender cómo funciona la inversión, cómo funciona la bolsa, cómo ahorrar, cómo controlar tus finanzas. Y lo digo por lo siguiente, porque el objetivo del ahorro y la inversión y el hecho de poder construir un patrimonio a largo plazo no solo te permite alcanzar o acercarte a la ansiada libertad financiera, que yo creo que es el sueño de todo el mundo. Libertad financiera es tener la capacidad para dejar de trabajar, no trabajar y vivir de rentas, básicamente, solo de tus inversiones.
Sino que hay algo todavía más importante, que es la tranquilidad mental. Justo. La inmensa mayoría de los españoles están a 2 nóminas de estar en la ruina. Cuando me refiero a la ruina, me refiero a que a depender de una paguita del Estado, una prestación de desempleo, un subsidio, etcétera, O de un familiar. o de un familiar para poder comer. A 2 nóminas. Eso genera una ansiedad vital brutal. O sea, no es una cuestión solo de tener el objetivo de alcanzar la libertad financiera y poder dedicarte a lo que quieras. El hecho de poder elegir libremente cuál es tu forma de vida o a lo que dedicarte, porque te lo puedes permitir. Y además, no solo el objetivo es alcanzar la libertad financiera, sino que conforme emprendes el camino, la libertad financiera cada vez es mayor y por lo tanto tienes más margen de libertad conforme vas emprendiendo ese camino de libertad financiera, de construcción de un patrimonio. Pero luego está la parte psicológica, que es el hecho de saber que si mañana te pasa una desgracia, te quedas sin empleo, etcétera, no estás a 2 nóminas de estar en la absoluta ruina, sino que a lo mejor tienes 1, 2, 3, 4, 20 años de tranquilidad absoluta. Eso te cambia por completo el chip. Totalmente. Y luego, para la gente, sobre todo de mi edad o incluso más pequeños, está el tema de la pensión. De que lo más normal es que no vayan a recibir una pensión en los mismos términos en los que los han recibido o los están recibiendo más la generación de nuestros padres, la generación del baby boom. Ahí luego también, yo te digo, si no haces tú el trabajo, probablemente el Estado no lo va a hacer por ti como lo está haciendo a día de hoy, ¿no? Sí, a ver, el sistema público de pensiones en España es un fraude piramidal, por mucho que nos diga el gobierno lo contrario, nos están engañando al respecto, y las pensiones en España, por desgracia, están destinadas a disminuir. Esto no significa que el día de mañana dejemos de cobrar una pensión, cobraremos una pensión pública, pero lo que sí significa, y esto es lo que jamás cuentan los políticos y nunca van a contar, al menos no hay a día de hoy ninguna perspectiva de que lo cuenten, es que el día de mañana la pensión pública no te va a garantizar el mismo nivel de vida que tenías cuando estabas trabajando. Eso significa que cuando llegues a la edad de retiro, 67 años en la actualidad, que seguramente serán 70 más adelante, porque no lo dudes, van a elevar la edad de jubilación, resulta que la pensión pública únicamente te va a permitir pues el 50%, o va a representar el 50% de tu último sueldo, aproximadamente. Que es, por cierto, la media que existe en los países ricos. En España actualmente ronda el 80%, pero ese ratio está destinado a reducirse con el paso del tiempo por una cuestión puramente demográfica. Por eso digo que es una estafa piramidal, porque la sostenibilidad financiera del sistema depende de la cantidad de gente que haya cotizando en comparación con el número de pensionistas. Pues bien, España ha iniciado ahora un proceso de envejecimiento. Llegamos tarde también a ese proceso de envejecimiento. El resto de países ricos lo emprendieron hace tiempo. En España no, porque en España el baby boom, la gran explosión demográfica sucedió en los años 60, cuando España se convirtió en un país rico. Antes éramos pobres, que la gente lo sepa. En los años 50 éramos pobres de solemnidad. A partir de los años 60 es cuando España empieza a enriquecerse. Ahí existe una explosión demográfica, pero esos que nacieron en los años 60 se jubilan, empiezan a jubilarse ahora. Y la natalidad se ha reducido de forma sustancial, por lo tanto, ¿esto qué significa? Que en 20 a 30 años vamos a pasar de 2 cotizantes trabajadores sosteniendo a un jubilado a un cotizante por cada jubilado. Son matemáticas puras, eso no es ideología, son números, y por lo tanto la pensión se va a reducir en términos reales a la mitad. Es decir, si quieres mantener tu nivel de vida, tu nivel de ingresos cuando seas mayor, pues vas a tener que complementarlo con ahorro privado, porque el Estado, como mucho, si no hay una quiebra, que puede suceder, cuidado, como sucedió en Grecia, únicamente te va a poder proporcionar a través de la prestación pública la mitad de tu último sueldo. Sí, una anécdota de lo que has contado sobre el tema del baby boom. Mira, si éramos pobres en España, que el baby boom en los 60 realmente no llega porque de repente la gente empieza a tener más hijos. No, el baby boom llega porque los hijos dejan de morir. De repente la sanidad, las mejores condiciones de vida hacen que haya mucha menos mortalidad infantil, y eso es lo que provoca que haya un baby boom en España. Si tú te vas a la tasa de fertilidad, es muy similar la de los 50 que la de los 60. Y bueno, te quería preguntar por el tema antes habló Manuel de los bancos. ¿La gente se tiene que fiar de los bancos? Porque a mí la sensación que me da
es que es ir un poco a casa del enemigo cuando vas a hablar de educación financiera o cuando vas a hablar de qué hacer con tu dinero, qué hacer con tus ahorros. Yo ahí, Borja y Manuel, que hacíais ahora unas aportaciones súper interesantes de la parte del Estado y ahora de la parte de los bancos, que les daremos caña. Yo creo que les vamos a dar caña, y lo del Estado, que tengamos ahí esas pensiones que están quebradas, como decía Manuel, y estoy totalmente de acuerdo, lo podemos abrazar como victimismo o lo podemos ver como una maravillosa oportunidad y como algo perfecto, ¿no? Y yo creo que ese es el segundo sitio donde está la esperanza, que es, gracias a que tenemos un Estado que tiene unas pensiones que son perfectas por la mierda que son, y gracias a que tenemos unos bancos en los que dejas el dinero ahí y ese dinero no te genera ninguna rentabilidad, no solo eso, sino que es un coste, tenemos la maravillosa oportunidad de que nos fuercen a tener que formarnos para ver qué hago con ese dinero. Aprender a sacarle a un dinero que me ha costado esfuerzo ahorrar y generar una rentabilidad. Entonces, yo hay que tomarlo como algo hiperpositivo, que es, ahí hay dos entes, el Estado y los bancos, que están haciendo un trabajo maravilloso para empujarnos a que seamos mejores personas y con mejores conocimientos, y que seguramente, si eso funcionara bien, no haríamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad ahora mismo, no sé, yo creo que lo estamos sintiendo todos, hay un boom en España de emprendedores nuevos, gente joven formando empresas espectaculares, que van a tener, algunos les irá mal, otros les va a ir muy bien, van a vender su empresa o van a generar rentabilidades espectaculares, y en el mundo con una pensión buena, con un sistema bancario bueno, pues tendrían el dinero por ahí, y es un dinero que estaría bien, mucho mejor que si lo tienes ahora mismo y no haces nada con él, pero no iban a ir más allá. Y la riqueza que tiene o lo bonito que tiene ese empresario que luego diga, oye, espérate, macho, pues qué tipo de productos hay, estos del banco me dicen esto, pero yo de repente, coño, que hay una cosa que se llama renta fija, que hay una cosa que se llama inversión en bonos de estados no españoles, sino de Suiza o de Estados Unidos, para sacar una rentabilidad con poco riesgo, que podemos hablar luego de qué es el riesgo. Puedo hablar de ese real estate, pero no el real estate en una casa, sino en financiar proyectos pequeñitos y por tanto tener diversificación. Puedo hablar de invertir en bolsa, puedo hablar luego en bolsa, esperar a compañías grandes, compañías pequeñas, mercados emergentes, mercados desarrollados, y empiezas a ver una riqueza de oportunidades que alguien inteligente con ganas de aprender es maravilloso, ¿no? Por lo que abracemos eso y que tus oyentes o la gente que ve tu canal lo tome como una oportunidad estupenda de que esa perfección nos va a permitir ser mejores y formarnos y aprender. Esto es importante por el tema de los bancos. Los bancos no son tus amigos, el director de tu sucursal no es tu asesor financiero, es un comercial. Y Claro. esto la gente lo tiene que tener en cuenta. Es cierto que ahora los jóvenes, y también nosotros, yo no piso una entidad financiera desde hace mucho tiempo, porque básicamente lo tienes todo a través de internet, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que sigue habiendo mucha gente, especialmente gente de cierta edad, que está habituada a ir a su sucursal, etcétera. Pero en su sucursal, los bancos, el banco, o sea, además tiene el nombre, son bancos comerciales, no son bancos de inversión, es banco comercial, se dedican a vender. ¿Y qué venden? Venden sus productos. Ahora, cuando tienes la formación financiera adecuada, te cuento mi caso personal. Yo cuando empecé en el mundo de la cultura financiera, ya a mí me pasó una cosa, y es que tenía mi banco, cuando iba, pues me intentaban vender ciertos productos, y al final fui yo el que le empezó a recomendar productos al del director banco de la sucursal. Claro. O sea que es justo al revés. Que parece que es tremendo que sea así, pero hay muchas veces que es que el director o de la sucursal o el asesor financiero que te atiende en el banco realmente no tienen por qué tener una gran formación en temas de inversión. Eso por descontado. Vale, una cosa que habéis comentado antes es el tema del interés compuesto. Habéis dicho esas dos palabras ya un par de veces. Y mi pregunta es, ¿no? Bueno, si nos puede explicar un poco qué es esto del interés compuesto y sobre todo qué papel juega el tiempo en nuestras inversiones. A ver, el interés compuesto, que lo sacaba Manuel antes y ya cuando decía el concepto me emocionaba, es... Hablas con mucha pasión, de todo esto, se nota... Es que es una maravilla. Es una pasada. O sea, es que el tipo de interés compuesto, hay que decir una cosa, que ahora lo vamos a contar, y el que lo haya oído por primera vez ahora le va a gustar, pero tiene que tener un mensaje interiorizado importante, que es que, aunque te creas que lo has entendido, no lo has entendido. O sea, el cerebro no está preparado para pensar en lo que es el tipo de interés compuesto. El cerebro está está preparado para pensar en relaciones lineales, y el tipo de interés compuesto, y tú, Borja, hablabas de una variable que va 100% ligada al tipo de interés compuesto, que es el tiempo. El tipo de interés compuesto inicialmente no se nota mucho, pero a medida que alargas el periodo temporal, el tipo de interés compuesto se convierte en un pepino cósmico que hace que algo que parece inicialmente poco significativo, que es ahorrar 100 euros al mes, si ese 100 euros al mes de manera sistemática los vas ahorrando y los vas invirtiendo en algo que entiendes y que tiene sentido, y va generando una rentabilidad que aparentemente es poco. Tú imagínate una rentabilidad del 7%, que a la gente no le suena como algo dramático. Pues es que el 7% a 10 años es doblar con tipo de interés compuesto, ¿vale? Es que
el tipo de interés compuesto, es que, y te vas a 20 años y ya no es doblar, es que ya empiezas a generar rentabilidad sobre la propia rentabilidad. Hay un libro sobre Warren Buffett, que es la persona que yo creo que mejor ha entendido el tema del tipo de interés compuesto, que es la biografía de Warren Buffett la mejor, que se llama La bola de nieve, el snowball. Y eso es el tipo de interés compuesto, es como la bola de nieve, empieza pequeñita, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, y empieza a generar algo que es tremendamente potente. Ese mensaje, yo creo que lo más interesante que tiene es que es muy potente para la gente joven. ¿Vale? Que es, oye, yo tengo 30 años y tengo, o 25, o si voy más atrás, increíble. El que empieza a hacer esto con menos de 30 años es que ya es millonario, ¿vale? Aunque no lo sepa todavía. Y es, yo cuando tengo pues, una edad pequeña, lo normal es que tener un capital financiero reducido. Cuando tienes un capital financiero reducido, dices, joder, es que este tío de al lado tiene 50 y a lo mejor tiene ya ahorrado 1.000.000 de euros porque yo tengo ahorrado 5.000. Es que tus 5.000 hoy, si tienes un orden y tienes una capacidad para invertirlos de manera racional y generando ese tipo de interés compuesto que decíamos, seguramente sean más valiosos si has entendido esto con el tiempo suficiente. ¿Qué es importante ahí? Tener la suficiente formación y la suficiente conocimiento para que no te entre miedo. Es decir, el tipo de interés compuesto, lo malo que tiene es que si lo interrumpes, empiezas a contar desde cero. Entonces, lo importante es, y podemos hablar de eso mucho, es invertir en algo que entiendas. Y yo creo que el proceso de inversión y de formación, lo más importante que tiene, me voy a poner un poco místico, perdóname Borja, es el hacer un ejercicio de aprender a conocerte a ti mismo. Es cuánta volatilidad estoy dispuesto a soportar, y para eso hay que entender si no pasa nada. O sea, yo siempre digo que no hay producto financiero bueno o malo. Yo, y alguno que me oiga, tío, no me jodas, si tú eres un inversor en bolsa que tienes prácticamente todo tu dinero en renta variable, vale, pero yo porque tengo una sensibilidad a renta variable, pero no es renta variable mejor que casas, mejor que renta fija, mejor que inversiones alternativas, es entender bien el producto y saber qué ventajas y qué desventajas tienen, para saber que si yo necesito menos volatilidad que lo que es la renta variable, pues a lo mejor tendré que tener otro producto que seguramente la rentabilidad sea menor, pero como la conozco y estoy dispuesto a soportar esos vaivenes menores, no voy a interrumpir esa bola de nieve. Seguramente no voy a hacer un 15%, ni un 10%, ni un 9%, haré menos, pero es el producto el que yo hoy estoy dispuesto a invertir y aguantar, ¿no? Y no significa que eso sea inamovible. Yo luego invierto un poquitín en renta variable, otra parte en mi casa y otra parte en renta fija, y me voy formando. Y oye, espérate, que ya tengo un poquito más de formación, tengo ya más capacidad para aumentar un poquito más esa volatilidad, pues voy a meter un poquito más de renta variable. Pero no queramos ser supermanes desde el principio, porque entonces te va a entrar luego el vaivén, te va a dar el miedo, y entonces la bola de nieve deja de dar vueltas, ¿no? El tema del interés compuesto es la magia, lo ha explicado perfectamente Francisco. Consiste en crecimiento exponencial de la rentabilidad con el paso del tiempo. Claro, un 7% el primer año sobre 100 son 107, pero si tú mantienes y reinviertes la rentabilidad, vas a obtener otro 7% el segundo año sobre 107. Y a continuación, lo mismo, rentabilidad sobre, ya son 110, 112... 7% sobre los 112, con lo cual va creciendo de forma exponencial. Comentabas el caso de Warren Buffett. Warren Buffett se convirtió en millonario. Él lleva invirtiendo desde niño. Pues yo creo que su primera acción la compró con 12 años. Con 12 años. Empezó, o sea, digamos que es un caso muy especial, ¿no? Visionario. Ese es muy particular, es el mejor inversor de la historia, si tenemos en cuenta todo el tiempo de inversión, etcétera. Pero a día de hoy es verdad que hay gente que puede meterle 50 euros al mes a su hijo desde que nace. Claro. O sea, por tanto, estás por delante de Warren Buffett. Totalmente. Si tienes los conocimientos adecuados, sin duda. Pero fíjate, en Buffett ya era millonario cuando ya fue adulto y empezó a construir su patrimonio, pero realmente millonario, lo que en Estados Unidos se conoce como billionaire, con B, millonario, empezó a partir de los años 60, o sea, cuando ya tenía más de 60 años. Y a partir, ¿por qué? Porque es eso, o sea, él siempre se ha aprovechado el interés compuesto, con lo cual la aplicación de la rentabilidad sobre un patrimonio acumulado es cada vez crece de forma exponencial. Y lo que comentabas tú, el tiempo es el mejor aliado del inversor. Si tú, además hay muchos estudios al respecto, el que logra invertir con 20 y pico años y empieza a invertir pues con poco dinero, va a acumular el mismo patrimonio o más que el que empieza a invertir mucho más tarde aportando más dinero. Por eso, ¿qué es la mejor inversión que pueden hacer los que son padres o los que vayan a ser padres? Que le abran una cuenta de inversión a su hijo.
si depositan 100, 150 euros al mes al recién nacido, cuando llegue a la universidad, vamos, te garantizo que llega a tener un patrimonio acumulado bastante importante, y cuando tenga 40 años, posiblemente ya será millonario. Bueno, habéis comentado ya un par de veces esto de también renta fija, renta variable. ¿Podéis explicar un poco qué es esto de la renta fija y la renta variable? ¿Oye, yo, Manuel? Dale. Venga. A mí me gusta contar estas cosas como... Muchas veces en el sector financiero se tiende a complicar cosas que no son complicadas para hacer una barrera y que la gente tenga que contratar a un asesor y meterle ahí una comisión, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo, ¿vale? Tú tienes que imaginarte como si fuera la contabilidad o tu contabilidad o la contabilidad de una empresa, ¿vale? Hay un activo, ¿vale? Imagina una compañía que vende chorizos, ¿vale? Pues tiene que hacer una inversión en una máquina en la que le metes la carne y troceas y tal y sale el chorizo. Tienes que hacer una inversión en capital, ¿no? Y esa inversión en capital, ¿cómo la financias, no? Pues a la izquierda está el activo en el que inviertes y a la derecha, ¿cómo financias esa inversión? Tú puedas financiar esa inversión diciendo, oye, pues nosotros socios vamos a poner 50.000 y vamos a pedir prestados otros 50.000. O decir, no, los socios vamos a poner 100.000. O decir, no tenemos 100.000, ni tenemos ni 100.000 ni 50.000, ponemos 20.000 y pedimos 80.000. Ese pedir, en España estamos acostumbrados a pedir prestado al banco, sí, ¿vale? Pero cuando vas a mercados un poquito más avanzados, y en España, gracias a Dios, está creciendo eso muy bien, las empresas pueden ir al mercado de capitales y financiarse vía acciones, ¿vale? Que es el dinero que pone alguien para ser propietario de un trocito de esa compañía y, por tanto, después de hacer frente a los pagos de la deuda, todo el beneficio nos lo vamos a repartir los que somos dueños, esos son acciones. Y hay otro producto que es una empresa que emita un bono. Yo emito un bono de 1.000.000 de euros y el que quiera, pues hay 10 personas que invierten 100.000 prestándote. Ese que presta es el que invierte en un bono que tiene, vamos a hablar mal de esa palabra, un riesgo, entre comillas, luego podemos hablar mucho de lo que es el riesgo, menor. ¿Por qué? Porque la caja que generes vendiendo chorizos, primero el orden de operación es ir a devolver el dinero al que ha prestado dinero, a ese bonista. Y luego lo que queda va al accionista. Entonces, ¿qué ves? Hay un perfil, entre comillas, de riesgo y rentabilidad en el que en el bono, salvo que la compañía quiebre, yo tengo contractualmente pactado que me vas a pagar un 5% sobre lo que te deja. Imagina que has dejado un bono de 100.000 o de 1.000.000, pues te van a pagar un 5% sobre eso que has puesto, de 100.000, pues de 100.000, 5.000. 5.000 un año, 5.000 2 años, 5.000 3 años, 5.000 4 años y 5.000 5 años, y al quinto año te devuelven tu capital. Entonces, el primer dinero que entre es para pagarte tus intereses y para devolverte el principal. ¿Qué pasa con el accionista? El accionista no tiene en ningún sitio firmado, oye, ¿me vas a pagar un dividendo del 5%, del 6%, del 0%? Eso lo va a decidir el management de la compañía. Pero ¿qué pasa? Que si el proyecto va bien y esta compañía de chorizos está muy bien gestionada, tiene una marca buena, va creciendo, el del bono cobra lo que está pactado. Pero el que ha invertido en la acción dice, oye, pues después de devolver el dinero al bono, ¿cuánto queda de valor residual? Ese residual que a veces parece como que es malo, es cojonudo si el proyecto ha ido bien, ¿no? Entonces, el accionista lo bueno que tiene es que participa mucho más de lo que llamamos el upside, del beneficio. Es verdad que si el proyecto va mal y a lo mejor solo se genera dinero suficiente para remunerar al que ha prestado, al bonista, el accionista pierde todo su dinero. Entonces es más un binomio riesgo-rentabilidad en el que la acción va a haber mucha más volatilidad y mucha más potencial de rentabilidad. Vale. Cuando inviertes en renta variable, lo que eres propietario del negocio, eres propietario de la empresa. Si al negocio le va bien, tú vas a tener beneficios, el valor de tu acción va a crecer, porque a largo plazo la bolsa, y esto es importante, la bolsa a muy corto plazo se comporta como una persona prácticamente psicótica, es decir, muy voluble, muy volátil, hay mucho movimiento cada día, cada hora, cada segundo, porque el mercado lo que refleja es una emoción. El mercado somos nosotros, el mercado no es un ente abstracto, 4 hombres vestidos de negro en una mesa en Wall Street conspirando. El mercado somos tú y yo comerciando. Y en el mercado de valores lo que se comercian son acciones. Compramos y vendemos. Lo que pasa que debido a la constante transacción de compraventa de acciones, pues el mercado reacciona de forma muy volátil, con subidas y bajadas intradía. Pero a largo plazo, la bolsa y la cotización de las empresas, el precio de las acciones, evoluciona conforme el beneficio de la empresa vaya evolucionando también a largo plazo. Entonces, si a la empresa le va bien, tú como accionista y por lo tanto propietario de esa empresa, el valor de tus acciones va a crecer o vas a cobrar dividendos porque se van a repartir beneficios, etc. Y por lo tanto a ti te va a ir bien. Si al negocio le va mal, pues evidentemente a ti te va a ir peor. Mientras que cuando eres inversor en renta fija,
lo que realmente eres un prestamista. Le estás prestando dinero a una compañía, a un empresario. ¿A cambio de qué? A cambio de un tipo de interés. Por eso se llama renta fija, porque si tú esperas hasta el vencimiento del bono, es decir, si compras un bono a 5 o 10 años con un 4 o 5%, si la empresa no quiebra, tú vas a obtener el principal, lo que le has prestado, más la rentabilidad pactada hasta vencimiento. Mientras que la acción es renta variable. ¿Por qué? Porque el precio de la acción varía conforme evolucionen los beneficios. Vale, perfecto. Pues mira, queda ya claro, renta variable, renta fija para cuando hablemos de ello. Y una cosa que a mí me gustaría preguntaros, que vosotros habréis visto muchos inversores a lo largo de vuestra vida y os habrán llegado, bueno, en el caso de Manuel, que tienes un programa, te habrán llegado muchos comentarios, y en el caso de Francisco, pues más bien los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son los errores más flagrantes y más habituales que veis que comete la gente con sus propios ahorros o a la hora de hacer sus inversiones? ¿Quieres empezar tú, Manuel? Pues a ver, a mí lo que... Hay dos preguntas que son clásicas en este mundillo, que a mí siempre la gente que bueno, pues se acerca a mí o demás, me pregunta, ¿no? En primer lugar, ¿es un buen momento para invertir? Esa es típica. Es típica, ¿no? ¿Es buen momento para invertir? ¿Por qué? Porque la gente pretende hacer market timing, es decir, anticiparse a lo que va a hacer el mercado. Cuando te preguntan eso, están buscando una respuesta de saber qué es lo que va a hacer la bolsa a corto plazo. Si la bolsa va a subir o la bolsa va a caer. Si la bolsa va a caer, pues no invierten. Y si la bolsa va a subir, entonces sí. Problema, no sabes lo que va a hacer la bolsa a corto plazo. Como digo, es muy volátil a corto plazo, nadie tiene la bola de cristal. El que te diga lo contrario, miente. Es muy difícil, por no decir imposible, saber lo que va a hacer el mercado a corto plazo. Pero yo siempre respondo lo mismo. ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Ni es hoy, ni es mañana. Fue ayer. Ayer fue el mejor momento para invertir. Cuanto antes empieces a invertir, mejor, siempre y cuando tengas los conocimientos necesarios para ello. Y cuando te preguntan si es un buen momento para invertir, ya denota que le falta información. El segundo gran error que creo que cometen muchísimos inversores es invertir sin tener los conocimientos adecuados. Y yo conozco a gente que bueno, ha comprado una acción, lo típico, vamos a poner un nombre, ¿no? Telefónica. Ha comprado Telefónica. Y yo lo siguiente que le pregunto es, ¿por qué? Y no te lo sabe responder. ¿Por qué compras Telefónica? Pues porque le suena a la empresa. Y ese es el segundo gran error que existe. Por lo tanto, y estaba muy relacionado con lo que comentaba Francisco antes, fundamental, primero, conocerte a ti mismo, porque no hay producto malo, sino que la clave es saber cuál es el producto adecuado para tu perfil inversor. Normalmente el perfil inversor que tenemos cada uno de nosotros está relacionado con tus conocimientos, que no tienen por qué ser grandes conocimientos, que invertir en bolsa es realmente sencillo, pero tienes que saber las 4 claves, y a partir de ahí tu conocimiento irá creciendo, y por lo tanto, si tienes interés, te gusta y tienes los conocimientos adecuados, llegará un punto en el que ya directamente podrás invertir por tu cuenta seleccionando acciones, ya ni siquiera invirtiendo en fondos de inversión o en índices, sino seleccionando tú mismo acciones. Pero es fundamental tener los conocimientos adecuados. Por lo tanto, segundo gran error, comprar acciones, en el caso de renta variable, sin tener ni pajolera idea. Bueno, pues entonces no me sorprende que haya gente que, como no sabe por qué ha comprado, simplemente porque un amigo se le ha recomendado una acción, o directamente lo ha visto en un titular de prensa, o porque le suena, porque ha visto un anuncio, no sabe realmente cuáles son los fundamentos de la empresa, o cuál es el beneficio, cuál es la gestión, invierte sin saber. A veces ni a qué se dedica la empresa. Ni a qué se dedica, pues entonces el problema está en que, claro, a la mínima volatilidad, a la mínima caída, pues evidentemente, como no sabes por qué has invertido, pues evidentemente te vas a poner nervioso, vas a vender, es decir, vas a jugarte el dinero de forma absurda. Por lo tanto, es fundamental tener los mínimos conocimientos adecuados para aprender a invertir. Y con esto, y ya acabo, cuando me dicen, ¿qué haces tú? O sea, ¿en qué inviertes tú?
como con la intención de, vale, pues voy a hacer lo que haces tú y ya Te está. copio, sí. Vale, pues tampoco te vale. ¿Por qué? Porque si yo te dijera en qué invierto, me da exactamente... O sea, a ti te va a ir mal igual. ¿Por qué? Porque no sabes por qué estás invertido en ese tipo de activos. Por lo tanto, a la mínima de cambio, aunque inviertas en los mismos fondos en los que yo invierto, en las mismas acciones en las que yo invierto, como no sabes el por qué, las claves de la inversión, pues realmente, pues lo mismo, te vas a poner nervioso, no vas a saber qué hacer con él. Vas a tomar malas decisiones. Vas a tomar malas decisiones Sí, sí, y finalmente totalmente. vas a perder dinero. Me ha encantado lo que ha dicho Manuel, la verdad es que simplemente por puntualizar, porque los mensajes están muy claros, apalancándome o construyendo encima de lo que dice Manuel del conocimiento, el no solo la formación mía de tener una formación clara, de poder entender el producto, sino también entender lo que Warren Buffett llama el círculo de competencia, que es incluso con una formación financiera alta, hay que tener claro cuando algo no lo entiendo, y si no lo entiendo, salir por patas. Y en esto, fíjate que muchas veces, por mi experiencia, el ser humano se tiende a infravalorar en finanzas, ¿eh? O sea, tú vas a comprar un coche y rápidamente, un tío te está vendiendo la moto y dices que este tío tiene una cara de pirata, los mensajes no, me está diciendo palabras, que si el embrague del Schomburger Point, entonces dices, claramente está queriendo que yo no entienda esto. Entonces, rápidamente, ¿qué haces? No compro ese coche, hablas con alguien que es un experto, me meto en una página web y hablo con uno y hablo con otro y espérate que tengo un amigo que se dedica a vender coches de BMW, oye, pues BMW no, vete a Hyundai. Estás haciendo un research de mercado y vas a comprar una casa, ni te cuento, mi mujer es que, vamos, yo a comprar la casa, pues es que miras aquí, idealista, compras una, compras en el barrio. Y en todo, joder, en estos micrófonos, pues tú cuando has comprado estos micrófonos cojonudos, pues has mirado, has hecho una prueba de cuál funciona mejor, cuál funciona peor, pues es que la inversión es igual o más, porque muchas veces el dinero que metes es mayor. Entonces no es de repente, oye, Telefónica, ¡pumba! No, es entender, primero, ¿estoy tomando la decisión yo o estoy delegando esa decisión en un gestor? Si estoy delegando la decisión en un gestor que sea profesional, lo primero que hay que entender es, me da la sensación de que este tío es un tío formado, es un tío que tiene su dinero en el propio fondo y por tanto está alineado. Esto es muy importante. No hay que olvidar que es que todo siempre hay que simplificarlo. Las empresas, los fondos de inversión, todo son conjuntos de personas, ¿vale? ¿Qué incentivos tienen esas personas y qué formación? ¿Tienen la capacidad para hacerlo bien, sí o no? Si sí, ¿tienen el interés y el incentivo para hacerlo bien, sí o no? Entonces eso es igual en las acciones, es igual el tío que te recomienda las acciones, igual el tío que te hace un curso. Entonces, muy importante es, queremos aprender, queremos formarnos, queremos ir expandiendo ese círculo de competencia, pero en cuanto veo que estoy acercándome al límite, oye, aquí hay algo, eso es directamente no invierto aquí y voy a formarme y a lo mejor en el futuro sí, pero hoy no. Lo decía antes Manuel y lo decía antes, no hay producto bueno o malo, hay producto bueno o malo dependiendo de las circunstancias, conocimientos y momento vital de cada uno. Y luego, por terminar, que me estoy metiendo aquí una chapa importante, decía Manuel muy interesante el tema del market timing, del que el mejor momento para invertir es antes de ayer. Estoy 100% de acuerdo y simplemente meto un matiz que yo creo que es fortalecer aún más el mensaje, que es, vale, y además ligado a lo que hablabas tú antes, Borja, muy bien de lo del tiempo como herramienta, como kriptonita, como poder al tipo de interés compuesto, el tiempo es nuestro aliado. Pero hay que entender, invierto ayer, pero claro, si yo soy una persona muy experta y muy formada y con un carácter de ya haber vivido mucha volatilidad en renta variable y tengo la capacidad para aguantar vaivenes, pues inviertes todo ayer y perfecto. ¿Vale? Cuando es una persona y hay que autoconocerse en el que estoy empezando, hay que tener un respeto al mercado, de decir, me quiero formar, y luego una variable interesante es entrar poquito a poco. Y decir, oye, yo he ahorrado 10.000, voy a ahorrar 200 euros al mes. ¿Vale? Los 200 euros al mes los voy a invertir en ese producto que me genera confianza. Y de estos 10.000 he hecho un análisis, a lo mejor quiero 5.000 en renta fija y 5.000 en renta variable, me lo invento. Eso dependerá de cada uno. Pues esa parte de renta variable, que es la que tiene más volatilidad y la que puede dar más miedo, pues a lo mejor no hay que entrar de golpe y decir, pues si soy una persona que todavía tengo algo de acojone, pues a lo mejor entro en 24 meses. O no, si entro en 24 meses y la bolsa sube me he perdido el rally, ¿no? Voy a entrar en 12 meses, o voy a entrar en 6, o no, soy un super experto, como me da igual que estoy dispuesto a aguantar las caídas, invierto todo hoy. Pero no hay que ser Conan el Bárbaro. Es decir, lo malo es pensarte Conan el Bárbaro, lo meto hoy, baja la bolsa mañana y vendo. Y entonces cuando estoy haciendo un pan con unas tortas. Entonces, autoconocimiento. ¿Cuánta capacidad de aguantar la volatilidad tengo? Y si tengo poca todavía, pero me estoy formando, tengo una buena sensación, voy a entrar poquito a poco para que si mañana cae,
como no he entrado de golpe, compro más abajo y estoy mitigando un poco esa potencial volatilidad. Súper importante aquí la psicología, entiendo, ¿no? Fundamental, la psicología. Esto hay una frase que es maravillosa. Yo cada vez me gusta más el ámbito de la psicología financiera. Yo, además, a diferencia de Francisco, yo no selecciono tantas acciones como gestores. A mí me gusta seleccionar gestores, gestoras, etcétera, y fondos de inversión, ¿no? Cuando hablas de fondos de inversión, hablas de tú le das el dinero a alguien para que invierta por ti. Para que invierta por mí, porque no tengo ni tiempo ni ganas de ponerme a analizar en profundidad empresas, etcétera. Entonces yo soy seleccionador de gestores que a cambio de una comisión trabajan para mí y obtienen una rentabilidad. Que, por cierto, skin in the game, se juegan su patrimonio. Tú pregúntale, volviendo a lo de anterior, tú pregúntale al director de la sucursal o al comercial del banco que te está intentando vender un producto, ya sea presencial o por teléfono. Lo primero que le tienes que preguntar es, ¿tú inviertes en este producto? Te dirá claro. El 100% no. Claro, Para empezar, no sabe ni lo que está vendiendo, ¿eh? Entonces, luego llegan las preferentes y a llorar. Es que... Volviendo a lo anterior, la psicología del inversor es fundamental. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. De ahí también la importancia de conocerte a ti mismo como perfil de inversor. Y también ese perfil va evolucionando conforme vayas adquiriendo más conocimientos. La gente que tiene miedo a la hora de invertir en bolsa, que piensa que la bolsa es un casino, es la prueba inequívoca de su ignorancia a nivel financiero. Porque tiene miedo porque no sabe cómo funciona la bolsa. Y piensa que funciona como un casino cuando es todo lo contrario. No funciona como un casino. Al revés, como comentábamos antes, el precio de la acción de las empresas cotizadas evoluciona a largo plazo, siempre a largo plazo, en función de la evolución de los beneficios. Si el negocio va bien, el precio de la acción tarde o temprano se va a ajustar al beneficio y por lo tanto va a subir. Y si no ha subido, es una oportunidad de inversión, al revés de lo que piensa mucha gente, porque el mercado a corto plazo funciona como un psicótico, imprevisible, pero a largo plazo es perfectamente racional. Y luego, segunda derivada importante para el tema de la psicología de la inversión. Fundamental, y estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Francisco, que es para los que no tienen el conocimiento suficiente, pues empezar poco a poco, pero fundamental, invierte el dinero que no vayas a necesitar a corto plazo. Es decir, antes de ponerte a invertir, es fundamental, primer paso, ahorra, segundo paso, un colchón. Qué buena. Un colchón. Tienes que tener un dinero para imprevistos, para, oye, es que una problema en el coche, o, como decíamos antes, ves que me quedo sin trabajo, pues un colchón para tener 6 meses de tranquilidad financiera, cubriendo todos tus gastos fijos durante esos 6 meses. Un colchón, y a partir de ahí, sí, el resto del dinero, ponlo a trabajar. Sí, lo que hablabas de la bolsa a largo plazo, a mí me gusta poner el ejemplo del calentamiento global como símil de, bueno, en 50 años de media hay un consenso científico en que va a hacer más calor que ahora, pero yo no te puedo asegurar que mañana o dentro de 6 meses vaya a hacer más calor que hoy. A corto plazo no sabemos lo que va a pasar, pero es verdad que la media del mercado, como hay un progreso tecnológico, hay un aumento de la productividad de las empresas, lo lógico es que a largo plazo la cosa esté bien, esté mejor que hoy. ¿Qué pasa? Si no lo está, es que igual los ahorros ya no nos importan tanto porque es que ha pasado algo muy grave, ¿no? Fíjate, eso que comentas es muy interesante, Borja, porque hay 2 siglos de experiencia, bueno, hay más, ¿no? Pero digamos que llevamos 2 siglos de capitalismo, 2 siglos también de historia bursátil. Si nos fijamos en la bolsa norteamericana, por ejemplo, la rentabilidad media histórica anual que ha ofrecido la bolsa estadounidense es del 6-7% descontando la inflación, es decir, en términos reales, a largo plazo. Si el mundo crece, la bolsa, los índices bursátiles también van a subir. Y a largo plazo, por lo tanto, vas a ganar dinero sí o sí. Cuanto más plazo, cuanto más tiempo estés invertido, más probabilidad de que acabes ganando dinero y por lo tanto el riesgo de pérdida se reduce a la mínima expresión. No existe riesgo de pérdida a largo plazo desde este punto de vista. Y si no fuera así, si después, si a largo plazo, dentro de 50, 100 años, perdieras dinero en bolsa, lo que menos te va a preocupar es tu ahorro. Porque directamente o hemos entrado en una guerra nuclear, o hemos sido invadidos por extraterrestres, o ha habido una catástrofe natural, ha caído un meteorito,
o el comunismo se ha apoderado del mundo. Y por lo tanto, no existe la propiedad privada y todos seremos pobres. Es decir, que lo último que te va a preocupar va a ser lo que has ganado o dejado de ganar en bolsa. Estarás preocupado por tu supervivencia. Sí. Francisco, una pregunta que te quería hacer yo. Hemos hablado de muchos conceptos, del tiempo, de tal, pero hay un tema que todavía no hemos tocado y es el tema de la diversificación. Y ahora que hemos hablado de la media del mercado y de los grandes índices y todo esto, me gustaría que nos contases un poco la importancia o no de la diversificación. Y luego también, pues un poco esta inversión que ahora está muy de moda, que es la inversión pasiva, la inversión en índices, ¿de qué va todo esto? Hostia, vaya preguntón, Borja, tío. Me cortas y me enrollo, porque me estás tocando ahí temas súper bonitos. A ver, en cuanto a diversificación, tengo mucho hay que decir, macho, y a ver cómo lo sintetizo. Hay mucha gente que ha hecho mucho bien por la cultura financiera, que son grandes inversores, y desde mi punto de vista algo que no han comunicado del todo bien es el mensaje, que tiene parte de verdad, pero que es peligroso, que es: tienes que diversificar solo si no tienes un conocimiento fantástico de aquello. La diversificación es cuando no sabes lo que estás haciendo. Cuidado, la diversificación yo creo que tiene un rol muy importante. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Por qué esos inversores a los que admiro han dicho eso con parte de razón? Porque en un entorno de inversión muy bancarizado o muy de querer sacarte la pasta había comisiones, había muchos inversores o muchos bancos o muchos agentes financieros que creaban productos como si fueran algo de gestión activa de autor, cobrando la comisión alta, y te meten ahí 200 acciones en un fondo para lo que tenés el fondo ser un medio índice, cobrándote comisiones mucho más caras que lo que es el índice. Eso es lo que llaman diversificación, una diversificación de mierda, ¿vale? Pero entonces, ante una diversificación de mierda, el extremo no es yo invierto todo en dos empresas. Hay un genio y una persona a la que no puedo admirar más, Charlie Munger, en eso diría: oye, Charlie Munger, macho, vente por mis clases, y hay que entender un poco el perfil de la gente. Y dice: y aquí yo tengo todo mi dinero en un sitio y el... Cuidado. Primero, Charlie Munger es Charlie Munger. Es el puto amo, es un tío que llevaba 50 años leyendo 9 horas al día, con un conocimiento bestial, invierte todo en una acción. Pues oye, es Charlie Munger, yo no soy Charlie Munger y el resto no lo somos. Entonces hay que hacer un ejercicio de humildad. No solo eso, Charlie Munger invertía mucho en una acción de la que él era uno de los casi fundadores, y que tiene una información increíble, que era Berkshire Hathaway, que además esa compañía no es una compañía, es una compañía que tiene debajo cientos de otras compañías. Entonces estás invirtiendo en una, teniendo una diversificación, y luego acaba su carrera invirtiendo mucho en Alibaba, una pasta, y le va mal, incluso hasta él sufre sin diversificar. Entonces, para mí hay que tener un grado de diversificación que no sea exagerado, y luego no solo pensar, como dice el número, a nivel cuantitativo, es decir, no es... Si habláramos de acciones, yo muchas veces digo eso: este fondo está muy diversificado, tiene 40 acciones. Vale, tienes 40 acciones y 35 son compañías de oil and gas en Canadá, es que no estás nada diversificado. Claro. Entonces en cuántas acciones inviertes y cómo están relacionadas entre ellas, cómo de bien o mal están gestionadas, y luego, si inviertes en una compañía que debajo, o sea, que es un holding, que debajo tiene 50 compañías en distintas geografías, en distintos sectores, pues con una sola posición estás muy diversificado. ¿Pero qué implica? La diversificación es protección. Y luego, otra variable más, que no se dice. La diversificación solo la vemos muchas veces matematizada. La diversificación, yo como la veo como inversor, que nadie lo dice, yo no sé por qué, es una protección para cagadas. Es decir, yo todos los años la cago en alguna. ¿Qué tiene de maravilloso la inversión? Que tú la cagas en una, pero si en otras lo haces muy bien, el downside es la pérdida de lo que has puesto, pero la ganancia es ilimitada. Entonces, si lo haces bien y aciertas más de lo que fallas, con las que ganas compensas. Pero si como mucho puedes perder el 100% de tu inversión, pero puedes ganarle el 200, 300, 400%. Correctísimo. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es importante que si me equivoco en una y pierdo el 100% en esa compañía, que esa compañía, al perder eso, pues no te reviente ya tú como inversor. Entonces es una protección ante errores y una protección también ante... Y luego también una cartera, no estoy hablando solo de acciones, si pensamos una persona que esté diciendo una parte tengo que meter en la renta variable, otra parte tengo que meter en la renta fija, otra parte tengo que meter en el alternativo, si podemos hablar de eso, son clases de activos que evolucionen de manera distinta, depende del momento del tiempo. Entonces, a lo mejor una cartera con menos potencial de rentabilidad, pero más defensiva, está muy bien preparada para alguien que no quiere aguantar caídas tanto. Estoy dispuesto a ganar menos a cambio de tener más seguridad. Entonces, de nuevo, no es diversificación buena o mala, es cómo me conozco y cuánto estoy dispuesto a aguantar volatilidad. Si tienes una cartera muy concentrada, aguántate ahí para tener rock and roll y que de repente tengas una caída importante. Y si te has equivocado, pues entonces, conclusión que me enrollo,
diversificación muy interesante, con sentido, siempre que sea entendiendo mi perfil y entendiendo a qué estoy dispuesto. Sí, y Manuel, respecto a la inversión pasiva, bueno, si la puedes explicar un poquito y para quién podría ser interesante o para quién no. A mí me parece, yo creo que es una de las mejores formas de introducirte en el ámbito de la renta variable, de la inversión en bolsa para cuando estás empezando. La inversión pasiva o la inversión indexada consiste en eso, pues como su mismo nombre indica, indexarte a un índice. ¿Qué es un índice bursátil? El IBEX 35. El IBEX 35 está compuesto por las 35 mayores compañías españolas. El S&P 500, el Standard & Poor's, la bolsa norteamericana, está compuesto por las 500 grandes compañías de Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja de un índice bursátil? Pues que ahí lo que estás comprando son las mejores compañías de un determinado país. Y esto es muy importante porque, a diferencia de lo que se suele decir, la riqueza se crea y se destruye. Y las empresas que hoy son punteras no tienen por qué serlo el día de mañana. Claro. Fíjate cuál era la composición del IBEX 35 antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En España, fundamentalmente, el IBEX 35 estaba compuesto, las principales compañías españolas, en el año 2003, 2004, 2005, eran promotoras y bancos. Bueno, pues ahora no son, queda todavía algún banco, pero muchas de esas compañías que eran los grandes líderes del bursátiles españoles de España hace 20 y pico años, han desaparecido. Algunas de ellas han quebrado. Sin embargo, ¿qué es la ventaja del índice? Que las que caen, salen del índice, pero son sustituidas por otras que entran, que son las mejores. En el S&P 500 pasa algo similar. Hace 40, 50 años eran petroleras, eran energéticas, eran fabricantes de coches. ¿Cuáles son las principales compañías a día de hoy de la bolsa norteamericana y de la bolsa global? Son tecnológicas. Google es líder mundial. No existía en los 90. No existía. Amazon tampoco existía. Meta no existía. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un índice? Que un índice siempre va a estar compuesto por las compañías más grandes o las mejores. Por lo tanto, ahí, digamos que lo que es el índice, el indexarte o la gestión pasiva es simplemente comprar un índice bursátil. Sí, por lo tanto, te vas a beneficiar de la rentabilidad media de la bolsa a largo plazo. Hay gente que no lo sabe, pero claro, el índice, el S&P 500, por ejemplo, elabora Standard & Poor's y lo que hacen es cada 6 meses se reúnen unos señores Standard & Poor's y dicen, a ver, ¿quiénes lo han hecho mejor en estos 6 meses? Venga, pues estas salen del índice y otras entran. De esa manera siempre estamos invertidos en las mejores. Y lo bueno que tiene esto es que tienes una gran diversificación sectorial e incluso geográfica, porque, por ejemplo, tú compras dentro de este S&P 500, tienes a Google, a Amazon, tal, y Google y Amazon no solo tienen su negocio en Estados Unidos, tienen su negocio mundial, aunque coticen en Estados Unidos. Fíjate, cuando hablan de... Y esto también es un dato interesante, ¿no? Bueno, yo es que no compro IBEX 35 porque es bolsa española y España va fatal. Pero es que las compañías que forman parte del IBEX 35 son multinacionales. Claro. Y su negocio no depende, o depende poco, de cómo le vaya a España. Su negocio depende de cómo le va en Hispanoamérica, de cómo va en Europa, de cómo va en Estados Unidos. Por lo tanto, son compañías globales con exposición global. Otra ventaja de la gestión pasiva son las bajas comisiones. Es decir, que tú puedes comprar un índice bursátil, te indexas, pagando una comisión ridícula, pues 0,02, 0,3, 0,4. Cuando la gestión activa, pues digamos que las comisiones son superiores al 1, 1,5, 2% en algunos casos. Y eso es importante porque a mayor comisión, pues menor rentabilidad. Menor interés compuesto. Exacto. Bien, bueno, si quieres comentar algo, ahí, Francisco. Yo decir que habría que ponerle un monumento a Vogel, ¿vale? El que de Vanguard, cuando montó esto, la alternativa de la gestión pasiva, es algo que ha hecho un bien al mundo espectacular, porque la alternativa de tener esa gestión pasiva ahí es espectacular. Es decir, tú como haces un ejercicio, la gente que vea este canal, y diga, hay un ejercicio inicial, mira, yo paso de mercados, yo ahorro y me compro mi casa. Vale, pues ahí está, estamos fuera. No, yo me quiero formar un poquito y quiero meter una parte de renta fija importante y una parte pequeña de renta variable, voy aprendiendo. Vale, con esa parte de renta variable, ¿qué quiero hacer? Entonces, hay grados de complejidad.
El grado más sencillo es decir, yo soy una persona optimista. Yo creo que el mundo va a ir a mejor. Aquí es muy importante, en renta variable, los que salen en los periódicos y quedan listos son los pesimistas. Esto va a caer el mundo y tal. Los que ganan pasta son los optimistas. Entonces una manera muy interesante de educar y fomentar nuestro optimismo es invertir en renta variable, ¿vale? A los optimistas es que les va mejor, ¿vale? Aunque no quedemos de listos. Pero si tú eres optimista con el mundo y no quieres complicarte la vida, un índice. ¿Vale? Un índice lo que va a hacer es replicar cómo va el mundo y cómo van las empresas que subyacen ese mundo. Yo lo que recomendaría es un índice global, un SP500 o un MSCI World, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú cuando quieres... El MSCI World son las 2000 empresas... Hay distintos, ¿no? y ahí puedes decidir si quieres solo mercados desarrollados o mercados desarrollados y emergentes, pero lo que hacen es un poco complicado, pero hace una especie de weight, de ponderación en base a la importancia de cada economía, y dicen, pues Estados Unidos queremos que pese el 60% del índice. Cogemos las 60 las 60 más grandes de Estados Unidos. Y luego, espérate, que ahora vamos a meter Europa. Pues venga, Louis Vuitton es muy grande, no sé cuántos, van haciendo ponderaciones, entonces acabas teniendo una apuesta al mundo. Lo mejor del mundo. Eso es. Vale. Entonces, ¿ahí qué acaba pasando? Que si tú quieres mejorar eso, tienes que decir, hacer un ejercicio de arrogancia, que es, yo soy capaz de identificar al gestor que es capaz de batir a ese índice. Ese índice, a largo plazo, pues te va a hacer un 7% en términos reales, en términos nominales a lo mejor un 9%, si nos queremos esa inflación del 2%. ¿Hay gestores que hacen más de eso? Pues hay una cosa muy importante ahí, que es, hay gestores que baten al índice, pero hay pocos que baten al índice de manera sistemática. ¿Por qué? Por lo que ha dicho Manuel muy bien, que es la parte de la comisión. Es decir, el gestor activo, el inversor profesional, yo tengo que partir de un ejercicio de humildad, que es que empiezo perdiendo el partido 3-0 y tengo que remontar contra el índice. Entonces, un red flag muy importante es cuando tú hables con gestores y hablen mal de los índices, este me está queriendo vender su producto, porque es una alternativa extraordinaria. Entonces, yo es que no me quiero complicar la vida. Este tío tengo que acertar en que bata el índice durante 7 años, que no tenga una enfermedad, que el tío no se vuelva loco, que no se enfade con el de al lado. El índice, te ahorras todo eso. ¿Y qué tiene? Como decía muy buen Manuel antes, como no hay que hacer un ejercicio intelectual importante para montarlo, que es simplemente coger las compañías y ponderarlas en base a su peso, no tengo el coste del gestor. Entonces, un paso muy bueno es quedarme en el índice. Ahora, si yo quiero una variable interesante de esa persona que está viendo este canal, pues a lo mejor empieza con nada de renta variable. Dentro de un año entra un poquito en renta variable, principalmente en índices. Va aprendiendo y le va gustando y dice, mira, pues yo es que voy oyendo y este gestor me da buen feeling y el tipo de compañía, porque alguien cuando empieza a meterse en este mundo, ¿qué miedo le da el índice? Y dice, hostia, yo es que ahora podría tener una opinión de decir que veo unas compañías que están pesando mucho en el índice que pueden estar hinchadas, sobrevaloradas. Y dices, yo si invirtiera en un gestor que va a seleccionar compañías que están valoradas de manera más apropiada, pues a lo mejor estoy mejor protegido que en el índice. ¿Vale? Entonces hay que hacer ese ejercicio de arrogancia, de ser capaz de ubicar y localizar ese gestor. Un ejercicio de mayor arrogancia, invertir yo mismo. Hay una parte ahí de mucho tiempo, mucho esfuerzo de formación y de estudiar a las compañías, pero de nuevo es un ejercicio de arrogancia, soy capaz de batir al índice a largo plazo, es un ejercicio y está estudiado que es la minoría el que lo bate. Y dirás, joder, macho, pero tú eres inversor. Yo creo que sí que se puede, pero que hay que ser honestos y que el índice es una alternativa muy interesante. Sí, y antes de ir con el bloque final, que os voy a proponer un juego, de esto que has dicho, ¿no? De la gente que bueno, que realmente quiere decir, bueno, pues yo creo que o me gustaría aprender de esto, me gusta el mundo, me gustan las inversiones, seguir empresas, los mercados, y quiero formarme en elegir las mejores empresas para batir así a los índices. Decir que colaboráis vosotros con la academia, si no es de las mayores academias en habla hispana online, que es la Academia de los Locos de Wall Street, y que precisamente habéis sacado un curso para hacer empresas, ¿no? No sé si nos podéis contar algo de esto. Pues sí, curso avanzado para invertir en bolsa, curso avanzado de inversión en bolsa, donde, bueno, pues digamos que ofrecemos precisamente las herramientas necesarias para que puedas poner tu dinero a trabajar por ti mismo. Es decir, que tengas todos los conocimientos necesarios, no solo para invertir en renta variable, no solo para invertir en gestión pasiva, en gestión indexada, no solo para seleccionar de forma también correcta, con conocimiento, fondos de inversión y por lo tanto gestoras, sino incluso un paso más allá, el poder seleccionar tus propias acciones, el poder analizar compañías por ti mismo y poder comprar y seleccionar compañías con el fin precisamente de batir a los mercados a largo plazo. Y aquí, pues como digo, empezamos el próximo mes de mayo
a un precio además muy competitivo y de la mano de los mejores profesores, entre ellos Francisco. De hecho, respecto al precio, nos han hecho aquí un regalo nuestros amigos de los locos de Wall Street, y es que nos habéis dado unos cupones de descuento para la comunidad de Memorias, que, bueno, la verdad que los descuentos son espectaculares. Os voy a dejar toda la información en el primer comentario fijado y en la descripción, para que podáis echar un ojo y, oye, qué mejor que aprender, que lo que hemos dicho aquí durante todo el podcast, que lo más importante es la formación, y qué mejor que aprender con verdaderos expertos, con una trayectoria probada en los mercados y un profesorado de lujo. Además, creo que son 80 horas de contenido, nada más y nada menos, que empiezan en mayo. Así que, oye, para aquel que le guste lo que está escuchando y quiera dar un paso más allá y quiera empezar a, pues eso, a invertir por sí mismo, o incluso, oye, muchas veces no es para invertir por ti mismo, pero es para entender lo que un gestor en el que yo he depositado mi dinero, entender lo que está haciendo y entender, también ser capaz de seleccionar los mejores gestores en caso de que no quiera yo mismo seleccionar las empresas, ¿no? Yo es que creo que es un curso muy completo, que es precisamente que te ofrece el mejor de los mundos, en el sentido de las claves para invertir en bolsa, porque la renta variable es la mejor inversión, la más rentable y la más segura a largo plazo. Las claves para seleccionar fondos de inversión, porque fondos de inversión es un universo de fondos Claro. de inversión el que hay, por lo tanto hay que tener las herramientas y los conocimientos necesarios para seleccionar buenos fondos de inversión. Y en tercer lugar, ya el tercer paso, que es seleccionar acciones, porque como comentábamos antes, a largo plazo la bolsa es racional, es perfectamente metódica y siempre va a reflejar la buena o mala evolución de las compañías que la integran, de las compañías cotizadas, pero a corto plazo, como decimos, es irracional y es muy volátil. ¿Y eso qué significa? Que hay grandes oportunidades de inversión. Es decir, que el precio al que cotizan muchas compañías está muy, pero que muy bajo, o son compañías extremadamente baratas en comparación con sus fundamentales, con el valor real de la compañía. Y ahí es donde se encuentran grandes oportunidades para poder comprar buenas compañías a buen precio. Como cuando encuentras gangas en ofertas. Exacto, ¿no? igual. Vale, perfecto. Pues mira, os dije que íbamos a hacer un juego. Os voy a ir, bueno, vamos a hacer cada uno, y os voy a plantear situaciones de gente que nos puede estar viendo, de diferentes perfiles de inversor, y vosotros me decís qué le recomendaríais a nivel de, pues, qué activos o cómo formarse, o bueno, lo que vosotros consideréis, le daríais unos consejos a este tipo de perfil, ¿no? Que seguro que coincide con gente que nos ve. Vale, el primero va, por ejemplo, para Francisco. Voy a decir, imagina que soy una persona joven que tiene 10.000 euros ahorrados y que consigue ahorrar unos 200 euros al mes. El problema es que no quiero involucrarme mucho en esto de las inversiones porque no tengo tiempo, trabajo mucho, lo que fuera. En este caso, ¿qué activos me recomendarías o qué consejos me podrías dar? Lo primero, hacer un ejercicio que has dicho tú muy bien antes de planificación, de entender, soy una persona joven que en el corto plazo tengo que hacer algún desembolso, por ejemplo, me quiero comprar una casa, sí o no, eso cambiaría todo. Voy a meter el matiz de que no, es una persona que a lo mejor estaba viviendo con sus padres y inicialmente tiene un objetivo en el que no tengo una capacidad de ahorro gigantesca, pero son 200 euros al mes, que es muy respetable, y tengo poco tiempo porque trabajo en una consultora o lo que sea. Sin duda diría, un peso muy importante de renta variable, tengo un horizonte temporal a muy largo plazo, soy joven, y lo que diría es, sin complicarme la vida, la mitad en gestión pasiva, entrando, no de golpe. ¿Vale? Es decir, la gestión pasiva, el problema que tiene, yo ahora, por ejemplo, me encanta recomendar gestión pasiva, pero a lo mejor podemos estar en un punto de la gestión pasiva cara. Entonces, no entrar de golpe, ¿vale? Entonces, y decir, dependiendo de cuánto de rock and roll quiera o cuánto de tranquilidad, si quiere más tranquilidad, amplía el tiempo que tarda en entrar, ¿vale? Es decir, si tengo 5.000 y quiero entrar en 10 meses, pues 500 al mes, ¿vale? Y luego... El problema que igual eso te puede afectar un poco las comisiones del broker. Y yo, no sé, partíamos de un escenario de 10.000 euros, pues igual puedes hacer, no sé, pues 10.000, 4 entradas de 2.500 a lo largo de un año o de 2 años. ¿Eso podría funcionar? Tocas un tema muy interesante, que es cuando tienes capitales pequeños, un problema a veces es la comisión y otra parte es la capacidad de entrada, ¿no? Hay fondos que tienen un importe inicial que a lo mejor dicen no puedes meter 500 de primeras, tienes que meter a lo mejor 5.000 y luego ya sí que puedes hacer aportaciones pequeñas. En la parte donde va a tener más
diferencial esa persona es en la parte del ahorro sistemático. Si esos 200 que ahorro todos los meses lo invierto en un fondo, ya sea un fondo global índice, o si tengo la capacidad para identificar a un gestor muy bueno, invertir en ese gestor y olvidarme de ese dinero, ni mirar su rentabilidad hasta dentro de 10 años, es millonario tu oyente. Tu no sé cómo se dice el que ve. Sí, usuario, lo que sea. Bueno, yo te voy a añadir solo una pequeña cosa, y es que ponga en Google calculadora de interés compuesto y se haga su escenario, y va a alucinar como, insisto, en el largo plazo, muy fácil. Calculadora de interés compuesto, entras en la primera web que encuentres, metes capital inicial, ahorro, años, y simplemente ves cómo eso crece y vas a alucinar. Y luego para la otra mitad, si es mira, hay una cosa que es muy interesante, que es el problema, entre comillas, que tiene la renta variable, que es su gran oportunidad, es lo que decía antes Manuel, de que en el corto plazo es muy volátil y a la gente le entra miedo, y tú ves una pantalla y te puede entrar miedo y vender. Si eres una persona que tiene esa sensibilidad de empresario, de decir, yo invirtiendo a largo plazo tengo ese optimismo, creo en que las empresas a futuro lo van a hacer muy bien, pero tengo me conozco y hago un ejercicio de honestidad, de decir, oye, es que veo la pantalla y me acojona la pantalla. Vale, una clase de activo muy interesante, que son los alternativos, que son inversiones en compañías no cotizadas, vale, en las que son fondos de capitalismo que compran una empresa y la venden luego en el futuro y generan rentabilidad. Startups o cosas así. Eso sería más venture capital, efectivamente, vale, y luego hay los que son más private equity y compañías más maduras. Vale. Eso hasta hace relativamente poco en España estaba vedado a altos capitales. Y ahora se está abriendo y hay plataformas muy interesantes que están ofreciendo a capital de retailers, de gente individual, con 5.000 euros puedes hacer aportaciones. ¿Y qué es lo bueno que tiene? Que el propio diseño del producto te autoprotege de ese miedo. Porque es que yo no puedo, que es verdad que hay que hacer un ejercicio, yo invierto aquí y no puedo salirme en 5 años. Hay una cosa que se llama lock-up, que es yo me invierto y no me puedo salir en 5 años. Pero lo meto, como no veo cómo cotiza, me olvido, y lo normal es que generes una rentabilidad interesante. Seguramente no tan buena como un gestor de renta variable muy bueno, porque tiene unas comisiones muy altas, pero es una clase de activo interesante a explorar. Vale, Manuel, te toca a ti ahora. Venga, soy alguien con un sueldo decente, pongamos 3.500 euros al mes netos, pero con hipoteca y cargas familiares. Puedo ahorrar algo, pero no mucho. ¿Tiene sentido invertir o debería centrarme en amortizar la hipoteca? Invertir. Sin duda. Invertir, especialmente si has aprovechado los últimos años de tipos de interés bajísimos con hipotecas a tipo fijo a 30 años del 1,5. Hay gente, incluso amigos míos, yo tengo una al 0,80, que han conseguido por debajo del 1%, por debajo del 1%. Yo me quedé un pelín por encima después de renegociar. Entonces yo creo que compensa invertir. Para empezar, una persona que gane 3.500 netos, que es su sueldo real, para la gente que no lo sepa, no está regalando 3.500, amigos, está regalando cerca de 7.000. El Estado te quita la mitad. Dicho lo cual, con 3.500 netos... Es importante el detalle. Con 3.500... Te quita la mitad y es una maravilla que nos lo quite, porque nos incentiva a poder ver la importancia del ahorro, de no depender del Estado y ver ese optimismo de formarme, y el Estado está haciendo una maravilla para que aprendamos. ¿Verdad, Manuel? Totalmente. 3.500 euros. Bueno, para empezar, yo creo que vas a tener capacidad sí o sí para poder ahorrar algo, aunque sean 300, 400, 500 euros. Yo creo que a día de hoy, tal y como están los tipos de interés, que siguen estando muy bajos en términos históricos, etcétera, yo creo que sí compensa que dediques ese ahorro a inversión. Una vez que tengas tu colchón formado, etcétera, y siendo una persona joven, ya con una familia, 30 años, 30 y pico años, tienes un horizonte temporal muy amplio para también tener un porcentaje muy elevado de tu ahorro invertido en renta variable. Bueno, hay algo que la gente... Lo de la inflación, ya hay mucha gente que lo va entendiendo, ¿no? Que la inflación, dejar el dinero parado en el banco te va comiendo el ahorro, pero también cuando eres tú el que le debe el dinero al banco, es decir, tú eres la caja del banco, la inflación juega a tu favor, ¿no? En el caso de una hipoteca. Claro, efectivamente, con la inflación actual superior al 2%, y tipos de interés, si has tenido la suerte o la habilidad para contratar una hipoteca tipo fijo a 30 años al 1 y pico por ciento, los tipos de interés realmente son negativos. Es decir, la inflación juega a tu favor para los endeudados. En términos reales casi te pagan por darte dinero. En términos reales, el tipo de interés que estás pagando es negativo y por lo tanto, con el paso del tiempo y el efecto de la inflación, la deuda que has contraído se va reduciendo, por así decir. Vale.
Venga, otro escenario. Tengo 55 años y he empezado tarde a pensar en invertir. Mis hijos están en la universidad y tengo tiempo para aprender y estudiar. ¿Qué puedo hacer para sacar rentabilidad a mis ahorros? ¿Yo? Francisco. A ver, Borja, pues es un escenario que me encuentro mucho en alumnos de másters avanzado, un tío que ha vendido su empresa y tal, y es un tipo de perfil espectacular, de bonito. Y fíjate que yo en eso me he equivocado. Yo creo que lo más importante, o sea, como financieros vamos al número y hay que ir a la parte humana, ¿vale? Yo creo que, como todo en la vida, hay que cogerle gustillo a las cosas. Entonces, yo creo que hay que recomendar a ese ahorrador, por supuesto, renta variable, sí, pero que entre a su ritmo. O sea, que entre a lo mejor despacito, que no viva, que veo que mucha gente que se forma tal y de repente entra y hay una caída de renta variable del 30%, que hay que saber que no es una cuestión de que si va a pasar o no. Si tú estás en renta variable a largo plazo, y si no estás a largo plazo no tienes que estar, a largo plazo va a haber caídas del 30% seguro, ¿vale? No sé cuándo, pero seguro va a haberlas. Entonces, si tienes la mala suerte que le pasa a mucha gente, entras, te cae un 30% y te sales, pues ya no vas a entrar en rentable nunca más si tienes ese callo, ¿no? Entonces, te diría que ese ahorro, sin duda, entrar, como hemos dicho antes, con ese dollar cost averaging, entrar poquito a poco. Compras periódicas. Compras periódicas. Y un plazo largo. Vale. Si y luego ahí, inicialmente, en la parte de nuevo de gestión pasiva, y luego ir viendo, oye, analizando yo mis propias empresas y viendo qué gestores veo que cuando hablan de compañías conocen la propia compañía. ¿Qué gestores veo que se fijan en las personas que hay detrás? ¿Qué gestores ves que se fijan en los incentivos? ¿Qué gestores ves que no están hablándome de la macro y tal, sino que están hablándome de se han empollado las compañías? ¿Qué gestores ves que tienen su pasta metida? Entonces, una parte la empiezas a meter en unos cuantos de esos gestores y empiezas a seguirles. Y como tienes poco capital, dices, oye, yo siguiendo a este tío, a este gestor, aprendo, estoy disfrutando, me veo humanamente alineado con sus valores. Sí, meto un poquito más. Y a lo mejor incluso empiezo a mover parte del dinero que tenía en renta fija, que tenía en gestión pasiva, lo empiezo a meter en ese gestor de gestión pasiva, de gestión activa, perdón, pero no todo de golpe, al ritmo. Y ahí hay una cosa que es muy importante, ¿vale? Yo siempre pongo el símil de mi madre, ¿vale? Mi madre, macho, no ha invertido en renta variable, no va a invertir en renta variable en su vida porque la odia, ¿vale? Y mi madre, con un sueldo de funcionaria, pues no, que bien, pero no va a echar cohetes, pues ha generado un patrimonio familiar de puta madre a base de ahorro e invertir en lo que ella conoce, que es ese ladrillo tal. Le echamos mucha mierda al ladrillo. Es verdad que la renta variable bien hecha está muy bien, pero si tú inviertes en aquello que conoces, comprado bien, haciendo un buen research previo y no forzando a nadie a invertir en algo que le genera incomodidad, es decir, mi madre invirtiendo en renta variable sería un asesor muy malo empujándola, ¿vale? Yeah. Entonces, que hay que hacer poquito a poco, ir viendo. Y llevo un año y digo, oye, pues a lo mejor la perfección es tener mucho de tu patrimonio en renta variable sin tener miedo a esos vaivenes. Pero lo peor es invertir en renta variable sin tener esa capacidad. Entonces, poquito a poco que te vaya transformando ese viaje, irlo disfrutando, aprendiendo y poquito llevando. Te estoy respondiendo en plan muy... No, muy bien, es perfecto. Y este sería un claro ejemplo, además, de alguien que se tendría que formar mucho, que hacer una formación continua y que, ¿por qué no?, hacer el curso de los locos de Wall Street de inversión en bolsa. Bueno, y ya la última para Manuel, te cuento. Imagina que de repente recibo una herencia de 200.000 euros, wow. ¿Vale? Ya sea o he vendido una casa, lo que quieras. Nunca he tenido tanto dinero junto. No lo he visto ni en pintura. ¿Qué debería hacer en este caso? Formarte. Yo creo que esa es la principal. Yo creo que la mejor inversión que puedes hacer es formarte para saber qué vas a hacer con ese dinero. Nunca has tenido ese dinero de golpe. Y no tienes los conocimientos adecuados, puedes cometer un error de inversión. Yo siempre pongo el caso, fíjate, hay mucha gente que gana muchísimo dinero. Te pongo un caso loterías, ¿vale? Que puede estar relacionado con el ejemplo que pones. Sí, es muy bueno. Hay mucha gente que gana al gordo y hay estudios demostrados, tanto en España como en muchos países, donde al cabo de 7-8 años, la gente que ha ganado el gordo en lotería tenía... al término de 7 años, el mismo dinero, o incluso menos que el día que ganó la lotería. Sí, ¿Cómo es posible? Los jugadores de la NBA les pasa también mucho. Efectivamente, muchos de ellos acaban en la más absoluta ruina. ¿Por qué? Pues básicamente porque les faltan conocimientos financieros. ¿Y eso qué significa? Pues significa ni más ni menos que se fía de lo que le ha dicho su primo, o su vecino, o su amigo del alma. Le ha dicho, oye, ¿por qué no montamos un negocio? ¡Error! Punto, error. Oh, no, oye, mira, compra esta acción que me han dicho que es muy buena, etcétera. O, como bien ha comentado Francisco, inviertes en renta variable pero sin tener los conocimientos adecuados. La experiencia es un grado. Yo me he comido
yo ya llevo invirtiendo desde hace casi 20 años, me he comido 2 bajones en mercado brutal, tanto en renta, en gestión indexada como en gestión activa, en fondos de inversión de gestión activa, superiores al 50%. Claro, de repente Tú viviste la crisis de 2008. Viví la crisis del año 2008, año 2009, que fue cuando se pegó 2009. El castañazo gordo después de la quiebra Lehman Brothers, y viví el bajonazo, el desplome del COVID, del coronavirus. Verdad. Que duró poco, pero ojito. Caído al 50%. Bueno, para que veas cómo funciona el conocimiento. Yo estaba angustiado en los meses del coronavirus, en el mes de abril, mayo, después del gran confinamiento en España y después a nivel internacional, estaba angustiado. Pero no porque viera mis fondos de inversión o mis fondos índices cayendo un 50%, sino porque me había cogido sin liquidez para poder invertir, y diciendo, Dios mío, si está baratísimo. Cambia la percepción. Tú fíjate, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos estén viendo, si ven un auténtico chollo, es decir, un piso en la Castellana de 100 metros cuadrados a 100.000 euros. Vamos, aunque el piso está en ruinas, Dios mío, eso lo ves claramente como una oportunidad. Eso es un chollo, lo compro, hago lo que sea para comprarlo. Bueno, cuando tienes los conocimientos adecuados, ver cómo los índices o tus fondos de inversión, donde hay compañías que ya estaban infravaloradas, con un gran potencial de revalorización, baratísimas, cayendo un 50%, mi angustia era, Dios mío, me ha cogido justo sin liquidez, sin un fondo, no ya colchón para imprevistos, que eso por supuesto hay que tenerlo antes, sino con un colchón para poder comprar y meter 10.000. Volviendo a tu pregunta, ¿qué haría si tuviera, de repente me cae una herencia de 200.000 euros? Tomármelo con calma y analizar las opciones que tengo para poner a trabajar ese dinero. ¿Compro un pequeño apartamento o invierto en fondos índice o gestión activa conociendo bien a los gestores? Bien, pues me voy a tomar un tiempo para formarme, para informarme y ver cómo puedo rentabilizar ese dinero de la mejor forma posible. Mi recomendación es esa: si no tienes los conocimientos adecuados, lo primero que tienes que hacer es formarte. Si ya tienes los conocimientos adecuados, ahora mismo, me preguntas a mí concretamente, yo siempre pongo, yo no hago recomendaciones de, oye, este índice, yo siempre explico lo que hago yo. Sí. Si a mí me caen 200.000, van directamente a mis fondos de inversión de gestión activa. De gestión activa. Y de nuevo, decir que, oye, si para entender lo que hacen tus fondos, de tus gestores de gestión activa, aquellos a los que les das el dinero e invierten por ti, para entender y para no tomar malas decisiones, ni entrar en pánico cuando cae, ni ser extremadamente codicioso cuando sube, igualmente hay que estar preparado y formado, tanto como si quieres tanto o más que si quieres formar tú tu propia cartera. Sí, porque la gestión activa, hay muy buenos gestores, no solo a nivel internacional, sino también en España. Ahora, como bien comentaba antes Francisco, se ha abierto un mundo que estaba vedado, hay que recordarlo, hasta antes de ayer. Que yo, cuando empecé a invertir en bolsa, no había brokers a través de los cuales poder acceder a índices o acciones o a fondos de inversión a nivel global. Tenías que hacerlo a través de tu entidad financiera, con productos caros, con comisiones altas. Ahora realmente tenemos la posibilidad de comprar cualquier empresa o fondo o índice a nivel mundial con 2 clics a través de plataformas. Entonces, a la hora de seleccionar gestores es fundamental. Hay muy buenos gestores a nivel nacional e internacional, gestores activos que consiguen batir al mercado de forma sistemática a largo plazo. Warren Buffett es el más conocido, pero hay muchísimos más. Pero es cierto que son pocos. Es decir, hay estudios al respecto. Prácticamente tan solo el 10% de los gestores activos, de inversión activa, logran superar a los índices a largo plazo. Por lo tanto, a verlos, haylos, pero hay que saber identificarlos. Y para ello es fundamental, al igual que no te fíes de los profesores a los que no entiendes, o los economistas a los que no entiendes lo que están explicando, fundamental que tu gestor, y esto es muy importante, lo entiendas cuando te expliquen una tesis de inversión. Y ahora mismo además hay información disponible, porque se publican cartas trimestrales, hay blogs, hay entrevistas, hay comunicaciones, hay conferencias. Es decir,
incluso la posibilidad de visitar a tu gestor y hacerte una entrevista con él. O sea que información es disponible. Sí, la información se ha democratizado mucho. Y ya la última, porque es que se me acaba de ocurrir una cosilla para Francisco. En el caso de que nosotros seleccionemos, nos hagamos nuestra propia cartera de acciones, en vez de recurrir a una persona que invierta por nosotros y nos formamos para ello, ¿tenemos alguna ventaja con respecto a los fondos de inversión de gestionarnos nosotros o hacer nosotros nuestras propias compras? Tenemos una gran ventaja y tenemos una gran desventaja. ¿Vale? Empiezo por la desventaja. Sí, por lo malo antes. Hay que saberlo también porque hay que hacer un ejercicio también de humildad, ¿vale? Cuando tú inviertes a nivel particular, tienes una desventaja fiscal. Es decir, tú cuando tienes que... Y eso debe condicionar mucho la manera de invertir. Es decir, tú cuando eres un gestor profesional y tienes tu fondo, inviertes en una compañía que está infravalorada, imagínate, inviertes por 50 y se va a 100 y tú vendes, os genera un beneficio y ese fondo tiene un impacto fiscal bajísimo. ¿Vale? Tú como particular, si lo compras a 50 y la vendes a 100 dentro de 3 años, por ese beneficio tributas. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay que hacer un ejercicio de orden y de responsabilidad fiscal para cuando tengas esos beneficios, porque a lo mejor tengas alguna otra pérdida con la que compensar, o luego que te condiciona mucho también a la hora de invertir. Y a mí, fíjate que eso, a nivel anecdótico, le puede hacer gracia a la gente que siga el programa. A mí me ha ayudado esa limitación a aprender también. Que es que tú inviertes en una compañía, lo hace muy bien, y dices, joder, te digo un caso real, ¿vale? Una compañía lo hace muy bien y de repente tienes ahí una ganancia latente importante y dices, joder, si yo fuera gestor profesional, lo hubiera vendido. Y tengo un impacto fiscal ahí que te cagas. Y dices, espérate, voy a esperar. Sí, entonces te esperas un año, te esperas 2 años y la compañía, como es una compañía buena, lo sigue haciendo muy bien y sigue subiendo. Y sigue subiendo y dices, joder, qué bien hice no vender. ¿Qué implica eso? Que como gestores muchas veces hacemos lo que dice Warren Buffett de cortas las rosas más interesantes, estás cortando rápido los ganadores. Y muchas veces dejar correr los ganadores es una lección que tenemos interesante de aprender los que hemos sido antes de inversores profesionales e inversores particulares. Pero hay que tener en cuenta esa desventaja. La ventaja clara... Yo en mi corta vida de inversor siempre he vendido mal, en el sentido de... He vendido muy pocas veces, porque yo soy de mantenerlo, miro a muchísimos años vista, pero siempre me ha pasado de lo poco que he vendido, está mucho más alto de lo que donde he vendido. Total, no me también, muchas veces. Y luego, en cuanto a la ventaja, muchas veces empezamos con capitales pequeños y eso implica que entrar y salir de una acción, ¿vale?, sea mucho más sencillo. Y yo, por ejemplo, un fondo... que sea un fondo muy grande, que gestione mucho patrimonio, hay un tipo de compañías en las que no puede invertir o tiene mucha dificultad porque al ser una compañía pequeña, yo simplemente comprándola muevo el precio como fondo, como gestor de una gestora grande. Tú como gestor, como inversor pequeño, salvo que incluso que tienes un capital muy grande, pues nunca vas a afectar a la acción comprando y vas a tener mucha facilidad para comprar o vender ese tipo de compañía que no sea tan líquida. Entonces, es verdad, hay una cosa que está clara, que es compañías pequeñas, ¿no? Y que no, de hecho, que igual incluso hay más ineficiencias porque no están tan seguidas. Sí, ahí hay mucho debate, eso es para hablar también en el otro programa una hora, de si hay más ineficiencias las pequeñas o las grandes, pero sobre todo aquel inversor que, como has dicho tú muy bien, Borja, esté enfocado a comparar compañías pequeñas en la que hay esa ineficiencia y ese arbitraje de múltiplo, comprarlas muy baratas, ahí sin duda como inversor particular tienes ventaja, porque puedes comprar compañías menos seguidas. Si eres un inversor particular que invierte en compañías muy grandes, de mucha calidad, pues esa ventaja se diluye mucho. Genial, pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber darnos esta masterclass, este clinic sobre inversión y educación financiera. La verdad que, lo decía al principio, se nota un montón que habláis con una pasión de la leche y que sois profesionales de la transmisión de conocimiento, que se nota un montón. Si queréis comentar un poco dónde os pueden seguir o cómo pueden... Oye, la gente igual, yo qué sé, pues en caso de Manuel tienes un programa, en caso tú eres profesor, si queréis comentar un poco cada uno cómo llegar a vosotros. Bueno, pues yo personalmente, en mi cuenta en Twitter, que soy muy... ahora perdón, que soy muy activo, pero efectivamente... Yo tengo tu programa Tu Dinero Nunca Duerme en E-Radio y también ahora tengo un programa de política de economía los fines de semana también en E-Radio, vale, que se llama La Trinchera, y en B1 un programa de economía que se llama Economía en Llamas. Vale, yo el de Tu Dinero Nunca Duerme lo sigo mucho en Spotify, también porque igual la gente que no escucha la radio tal cual, que sepa que podcast, también en formato podcast lo tiene. Y en el caso de Francisco... Sí, en mi caso claramente dos herramientas, ¿no? Pues por LinkedIn seguirme personalmente, mi cuenta es Francisco Parga, y ahí pues publico de manera semanal cosas relacionadas con inversión, con análisis o con temas siempre de análisis financiero, o luego en la página web de mi empresa, que es Cursos Finanzas DBF, D de Dinamarca, B de Barcelona, F de Francia.
Vale, perfecto. Pues ahí queda eso. Espero que a los que estáis ahí en casa o donde estéis os haya gustado tanto como a mí esta conversación. La verdad creo que ha sido súper enriquecedora. Hemos tocado muchísimos palos. Poned en comentarios si os gusta este tipo de formato y si os gustan estas charlas sobre economía y educación financiera. Y por lo demás, nada, dadle mucho amor al vídeo, ya sabéis, likes, comentarios. Os dejo los códigos de descuento para el curso de inversión en bolsa de los locos de Wall Street, que es un descuento, si no recuerdo mal, de más de 300 euros. Así que ojito con la cosa, ¿eh? Ojito con el descuento. Muchísimas gracias también a ellos por permitirme a mí contar con estos invitados de excepción. Y nos vemos próximamente por la pecera de memorias. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.